hay ocasiones en que las expectativas de los deportistas es yo puedo tener un alto rendimiento, pero también puedo tener un trabajo ejecutivo de liderazgo y también puedo ser un excelente padre de familia. Requiere un enfoque, ciertas condiciones y también mucha inversión. No puedo porque no tenga condiciones, no puedo porque no sea la mejor gimnasta del mundo, no puedo porque mi cabeza me está acabando. O sea, esa otra parte es tan importante como las condiciones físicas. Entonces se convierte mentalmente ya en un negocio, porque eres una expresión de marca, en esa sobreexposición que después te reta la parte moral. Pero que somos capaces una vez más de poner en riesgo nuestro cuerpo, nuestra salud, con tal de no parar. En este episodio de Rendimiento Conciencia, hablamos de lo que pocas veces se muestra del alto rendimiento. Más allá de los resultados, exploramos la presión, la salud mental, las expectativas y las decisiones que impactan el desempeño. A lo largo del episodio abordamos temas como el estrés, la suplementación, las tendencias en nutrición y el equilibrio necesario para sostener el rendimiento de forma saludable. En este episodio abrimos la conversación sobre lo que pocas veces se dice del alto rendimiento. Más allá de los resultados, existen factores físicos, mentales y decisiones que no siempre se ven, pero que impactan directamente en el desempeño. Hablamos de tendencias actuales, presión, salud mental y expectativas que muchas veces no coinciden con la realidad del proceso. Doctora, hoy estamos aquí en un episodio más hablando de algo que muchas veces se idealiza, que es el alto rendimiento, que es esta parte que vemos a lo mejor en la televisión o de historias que nos cuentan de lo increíble que es el alto rendimiento. Bueno, y hoy vamos a hablar, creo que del otro lado, de ese lado oscuro que también existe en un atleta de alto rendimiento. Claro, el alto rendimiento es una profesión y debe verse como tal. Hay ocasiones en que las expectativas de los deportistas es yo puedo tener un alto rendimiento, pero también puedo tener un trabajo ejecutivo de liderazgo, ser director o ser emprendedor y también puedo ser un excelente padre de familia y también puedo ser una persona que atienda otros aspectos de la vida. Creo que necesitamos centrar la realidad de las cosas. Cada segmento de tu vida profesional requiere un enfoque, ciertas condiciones y también mucha inversión. Dicen, tienes una cobija, si tapas un lado, forzosamente tendrías que destapar del otro. Y eso es una realidad. Cuando se está formando el deportista de alto rendimiento, y tenemos en la cabeza muchísimo el ejemplo de los deportistas en Estados Unidos, que pueden tener una vida profesional deportiva y una vida, por ejemplo, escolar perfecta. Puede ser que sí, pero comparemos las condiciones en las que se desarrollan esos deportistas. Están acompañados por un staff de directivos, de especialistas, de médicos, de entrenadores y además unas condiciones de alimentación y unas condiciones escolares también adaptadas a que lleven estas dos partes de su vida de manera equilibrada y hasta cierto punto. Sin embargo, aterrizaremos también hoy cómo influye el aspecto social en todo esto. Y bajemos un poco ese pedestal en el que a veces se coloca el alto rendimiento como si estuviera al alcance de todas las personas, en cualquier edad o bajo cualquier circunstancia social, ¿no? Sí, totalmente. Creo que al final de cuentas se idealiza, pero no, justo como dices, no se ve como esta parte que se convierte en tu profesión, porque al final de cuentas, así como en un trabajo hay que entregar resultados, pues acá también. Deja de ser un hobby y se convierte realmente en tu trabajo, al final de cuentas, porque hay mucha gente detrás y claro, si lo bajamos a nuestra realidad, pues es complicado vivir el alto rendimiento en México, porque claro, a lo mejor vemos atletas de Estados Unidos, atletas europeos, que claro, tienen un equipo detrás de ellos, de un nutriólogo, un psicólogo deportivo, su entrenador, el masajista, el nutriólogo. Vemos una cantidad de un respaldo que parece que se vuelve un poco más sencillo, que no deja de ser complicado y no deja de ser un reto, pero también si vemos muchas veces las condiciones en las que vivimos el alto rendimiento en México, cambia la historia bastante. Claro, y por eso es más relevante quien lo logra en México. Y porque vamos a ver este lado no tan ideal y no tan claro, más bien los claroscuros del deporte de alto rendimiento en México, porque no solo tienen que lidiar con
con un sistema estructural deficiente, con entrenadores que en ocasiones son realmente fuera de ese enfoque profesional que requiere un atleta, buscan otros intereses. Digo, también hay de todo, ¿no? Y habrá entrenadores muy comprometidos que por un salario ínfimo, porque lo sabemos también, salarios castigados, todas estas famosas becas que se orientan a otra cosa menos que a estimular al deporte, y esa carencia también de toda una estructura de soporte de la persona que está orientando su vida al deporte de alto rendimiento. Aquí en México, la mayor parte de estos atletas tienen que jugarse la doble, tener un trabajo o tener otra profesión, además de estar desempeñando su deporte. No son muy poquitos los que llegan primero a trascender fronteras o también a trascender todo este sistema, apoyados quizá por una marca. Y ahí vamos a hablar también de cómo es que el deporte en este mundo contemporáneo ha adquirido un matiz totalmente diferente, ¿no? Sí, totalmente. Al final de cuentas, claro, a ver, habrá profesionales que realmente estén dedicados a su trabajo, a su compromiso con los deportistas, hablando de esta parte, pues sí, donde los sueldos no muchas veces pues son realmente lo que el entrenador merece, o todo el trabajo que el entrenador o el nutriólogo o el médico está haciendo. Y justamente también para el deportista se vuelve esta parte donde a veces tienen que estudiar, trabajar, entrenar para poder lograr sus sueños, porque al final también siempre nos dicen no dejen de estudiar, porque sabemos lo peleado que es el alto rendimiento, porque sabemos que habrá gente que dedica a lo mejor 10, 15 años en su entrenamiento siendo dedicado, y a lo mejor jamás llega a esa cima donde lo quiso, porque no se le dio la oportunidad, porque a lo mejor una lesión lo dejó fuera y perdió todo el tiempo, o sea, toda la carrera que llevaba, porque a lo mejor llegó alguien más joven y con diferentes aptitudes y lo desbancó y se acabó. Entonces, los obligamos de cierta manera a tener que trabajar o estudiar para que no sea el deporte su única herramienta, porque sabemos que en la mayoría de los deportes el alto rendimiento, su periodo es corto. No hay gente que pueda hacer su vida ahí, pero tiene que buscarle por otro lado, porque no pueden solo dedicarse a eso. Sí, por supuesto. Volvemos a ese plan de vida y carrera que en otros países pudiera ser muy claro cuando te dedicas al deporte de alto rendimiento, porque después de que pasa tu etapa competitiva, pues tú tienes una salida de marcas, por ejemplo, y ahí quiero abordar este deporte contemporáneo que ha asociado 3 ejes bien interesantes estudiados desde la antropología, ¿no? Que es la parte moral, la parte visual y la parte de una expresión sentimental respecto al deporte. ¿Por qué nos referimos a visual, moral y sentimental? Porque finalmente estás haciendo un deporte de alto rendimiento que posteriormente puede convertirse en una marca comercial. Y es perfectamente plausible. ¿Por qué? Porque tal vez pasa esa etapa en la que estás en el top y después tienes que monetizar. Entonces se convierte mentalmente ya en un negocio. Y hay que estar preparados también para que se convierta en un negocio, porque eres una expresión de marca. Dejas de ser una persona como cualquier otra y te conviertes entonces en esa sobreexposición que después te reta la parte moral. ¿Y a qué me refiero con este término que pareciera muy, muy amplio? Pues la parte moral es ese tú honesto como deportista que está sometiéndose a una evaluación permanente y constante de la parte social, porque también estás expuesto en redes ahora como marca. Y entonces te empieza a redefinir tu vocación. Dejas de ser ese deportista joven, talento que compite por una meta y por una estrategia de motivación, a trasladar tus valores morales, tus metas profesionales a otra cosa. Y no es que esté bien o mal. Hay que entender que esto es un proceso de maduración que ahora es en el que desembocan todos esos atletas, ¿no? Y que también empieza a ejercer una presión cognitiva enorme, porque te preparan para ser deportista, pero no te preparan para ser vendedor y para asumir toda esa exposición crítica a la que te estás sometiendo, toda ese juego de poderes, porque te pueden dar una marca o te la pueden quitar,
y todo lo que tienes que soportar cuando estás expuesto, asociado a esa marca, ¿no? A esa exposición agresiva. Entonces, esta parte no tan clara del deporte es ya también un camino profesional para quienes concluyen y a lo mejor no llegaron a un olímpico, hablo de manera general, o no llegaron a obtener medallas. ¿Cuál es el plan B? Y tienen todo el derecho a monetizar todo ese esfuerzo y toda esa inversión que pusieron durante toda su vida, y a lo mejor lesiones, como decías, en una estrategia que les pueda redituar, ¿no? Claro, y justo hablamos del alto rendimiento y pensamos solo en la parte de lo que lleva al deportista en sus entrenamientos, en su día a día, pero se nos olvida también toda esta presión que van cargando justo de las marcas que los patrocinan, de el bono que les van a dar si ganan, entonces se convierte justamente, como decías, en este negocio, y creo que muchas veces el deportista ya ni siquiera está pensando en la satisfacción de ganar una medalla olímpica, de quedar campeón, de representar. Creo que más bien trae aparte cargando toda esta presión de, y si no quedo campeón, la marca ya no me va a renovar contrato. Y si no quedo campeón, entonces ya no voy a hacer la imagen de no sé dónde que me daba tanto dinero al mes por estar mi foto ahí. Y si esto, entonces creamos esta otra presión que no creo que sea como tan llevadero, porque aparte es un cansancio físico totalmente de estar entrenando dobles sesiones, a veces hasta triples sesiones, más un cansancio mental por todo lo que implica ese entrenamiento, más todo lo que implica este nuevo negocio, ¿no? Que nadie los enseñó para eso, porque al final de cuentas tú te levantas y tienes tu entrenador, que si tú eres un futbolista, tienes tu entrenador de fútbol, tienes tu preparador físico, el del gimnasio, pero ¿quién te enseña? ¿Dónde está tu entrenador de los negocios? ¿Dónde está? ¿Y qué pasa? Llegan estos representantes, ¿no? Luego yo soy tu representante, entonces yo siempre les decía, yo tuve muchos amigos futbolistas, y les decía, es que te conviertes en una ficha. Claro. Pierdes totalmente tu integridad a decir, hoy no quiero, esto no lo quiero, porque siempre tienes una persona a un lado de ti que es tu representante, tomando el 99% de las decisiones por ti. Entonces, de manera personal y emocional, hay como un desprendimiento total de uno mismo, ¿no? O sea, de decir, ya no soy este individuo que puede tomar decisiones porque al final de cuentas tengo que ver todo lo que está a mi alrededor, y aparte tengo una persona que justamente a eso se dedica, a decidir por mí, a ver qué es lo que mejor nos conviene económicamente, pero sin importar qué siento, qué quiero, cómo me siento, nada. Y ahí es cuando se transgrede tu ideal de deporte. Todos los deportistas al inicio, en sus juventudes, en sus infancias, tienen esa percepción de llegar a un podio o de llegar a retar sus propios límites. Y sin embargo, cuando enfocamos ahora el tema económico y el tema tecnológico, además una competencia férrea, porque hay muy pocos lugares dentro de estas rock stars del deporte. Claro. Entonces, todos compiten férreamente, incluso en sacrificio de sus propios cuerpos. Vienen las lesiones calladas que no se expresan. ¿Por qué? Pues porque entonces pierdo el lugar. Y vienen también esas, deficiencias de todo. De nutrición, ¿para qué? Para mantenerte en el peso. ¿Para qué? Para darme la mejor cara en la cámara. Para que el cuerpo esté acorde a lo que espera toda esta economía del deporte que se está generando. Y ahí es cuando empieza a romperse, a resquebrajarse esta meta de ser un deportista de alto rendimiento que cumple con algo que es vital, que es tu propia meta, ¿no? Tu propósito del que hablábamos. Y eso es solo una parte, porque ese es el deportista de alto rendimiento. Y después viene todas estas personas que buscan ese ideal, que ya nos lo pusieron al alcance de la mano, como si todo el mundo pudiera ser Simone Biles. Si tú te enfocas y ves tu salud mental, entonces tú podrás llegar a ser como ella. No. Y las personas que ahorita están viendo tan al alcance muchos deportes que surgen casi como champiñones, ¿no? Y que creemos que estamos preparados para abordar cualquier reto. Y creo que mentalmente sí, pero también hay que observar todos estos otros factores. Tu trabajo, tu familia, tus condiciones fisiológicas, tu salud física y mental, ¿no?
Y claro, hablando ahorita que dices de Simone Biles, pues ¿qué pasó con ella? Al final de cuentas, sabemos que ella se retira de unas Olimpiadas por salud mental. Que aunque justo ante la cámara y ante el espectador que somos nosotros, que es donde está todo el negocio, porque al final de cuentas, pues nosotros somos el consumidor, nosotros somos quien de manera indirecta generamos toda esta presión en ellos. Claro. Porque al final de cuentas nosotros somos quienes estamos viéndolo, nosotros somos quienes compramos, a lo mejor yo lo pienso en el fútbol, el que está metiendo todos los goles ahorita tiene unas ventas disparadas de su jersey, o sea, todos nosotros somos quienes vemos eso, pero vemos ese caso, ella estando en su mejor momento, cuando pensaban que eran sus mejores olímpicos, dice, sabes que yo no puedo y no puedo porque no tenga condiciones, no puedo porque no sea la mejor gimnasta del mundo, no puedo porque mi cabeza me está acabando, o sea, y es entender que esa otra parte es tan importante como las condiciones físicas, porque sí, hablamos de las lesiones. Híjole, creo que si cuando no somos atletas de alto rendimiento nos callamos una lesión y no tenemos ni qué lugar ocupar, ni a quién, o sea, es persona, ahí sí es totalmente personal Claro. y social, porque también hay un conjunto allá afuera de gente que espera algo de ti, pero un grupo pequeño, no el mundo entero, como es un atleta de alto rendimiento. Entonces yo pienso, todas las lesiones, dolores, que no se callan ellos justo por decir, se me va mi lugar, o sea, se me va mi lugar, se me va mi oportunidad y prefiero hacerlo, aunque ponga en riesgo mi cuerpo, mi mente muchas veces, prefiero estar ahí en donde todo mundo espera que yo esté. Claro. Y mira, voy a hablar también de ese pequeño mundo que tú mencionabas. No somos las rockstars, pero ¿sabes por qué hay mucha gente que está buscando hacer este deporte tan intenso? Pues esta profunda soledad que existe en la sociedad. Está buscando reconocerse, lo habíamos platicado, tener un espacio en la sociedad y volver a ese contacto de la cercanía sin la fricción peligrosa de tener relaciones interpersonales estrechas. O sea, es un negocio ideal, porque dentro de ese grupo, no importa que no sean altos rendimientos, no importa que no sean ciclistas top, no importa, pero lo hacen en grupo. Y entre ellos se reconocen. O sea, si tú pierdes ahí los tiempos, no pasa nada, ¿no? Estás en un grupo que te protege. Todos vamos a ser solidarios. Nadie va a decir, tú andas ahí como lesionado, ya mejor bájate de la bicicleta. No te lo van a decir. Estamos como en esa solidaridad de grupo. Y ahí es donde en este momento se está identificando la necesidad o por qué nacen tantos deportes de grupo que son tan llamativos y atraen tanta gente. Justamente porque la sociedad en su conjunto, o sea, el deporte dejó de ser salud y esparcimiento para convertirse en una alternativa de salud mental, para convertirse en ese espacio, tercer espacio entre tu trabajo y tu familia, donde puedes ser tú, donde no importa si no tienes el cuerpo ideal, no, tus compañeros te van a decir si lo tienes o vas a ir por él. Entonces, hay que ser muy perceptivos de esto, porque al final está excelente que todos vayamos hacia la búsqueda del deporte. Eso está sucediendo. Están ampliándose esos números de gente que le interesa regresar a hacer una actividad física. Pero ¿cuál es el motor que te lleva a hacer eso? Porque entonces de ahí dependerá si lo vas a seguir en tu vida o nada más es ahora hago esto otro, y entonces tu cuerpo no logra las metas y empieza la frustración y todo aquello que hemos hablado, ¿no? Totalmente. Y qué interesante es ver cómo hoy el deporte lo buscamos para crear esta comunidad y para sentirnos pues parte de algo y acompañados. Pero el alto rendimiento es un deporte o sea, eso no es un deporte, es una práctica de soledad total. ¿Por qué? Porque te alejas de tu familia a veces a tempranas edades. ¿Por qué? Porque vives a lo mejor sí en conjunto, pero pues a lo mejor la que tienes a un lado tiene la misma meta que tú. Entonces tampoco te vas a hacer como que tan amiguita, pues porque al final de cuentas esta rivalidad y esta competencia y sobre todo en estos deportes individuales donde puede ganar una persona. No, o sea, yo a veces digo, en los de equipo, bueno, pues
Tal vez a ti y a mí nos gusta lo mismo, pero tenemos oportunidad las dos de estar en el equipo representativo y bueno, creo que ahí se comparte un poco más, pero en el equipo individual, aunque sea tu mejor amiga, es tu rival. Entonces, al final de cuentas, creo que eso tampoco te permite hacer esta relación y sentirte tan tú y tan plena, porque también dentro de esos espacios estás viviendo esta constante competencia, ¿no? Que aún así te va a aislar un poco. Entonces ya no tienes a tu familia, ya no tienes a tus amigos. Y con la gente que te rodeas, muchas veces tampoco puedes abrirte y ser tan vulnerable, si lo vemos así, porque pues van a utilizarlo a su favor o pueden agarrar ventaja. O sea, mil y un cosas. Entonces creo que también esta parte no se ve a veces y se ve idealizado el poder llegar al podio y todo, cuando no vemos también esta parte de los sacrificios sociales que hace estos atletas. Claro, son las dos caras del aislamiento. Cuando el alto rendimiento te lleva a transformar tu intercambio social o tu contexto social, o cuando el contexto social te hace ir al deporte en busca de un reconocimiento. Ambas cosas están sucediendo. Totalmente. Y creo que puede ser algo positivo si se encausa correctamente, cuando no tienes que sacrificar ni tus valores, ni tu imagen personal, ni tu salud en general para ir a buscar esa meta deportiva, ¿no? Es un reto grande, de verdad. No solo, digo, los atletas de alto rendimiento se esperaría que tengan todo un equipo de soporte, pero el ser humano de a pie, el de todos los días que está buscando hacer un ejercicio y llegar a una meta o a un límite cada vez más alto, está solo en su deporte. Solo tiene a sus amigos, a su comunidad, y generalmente todos ellos iguales. Entonces, eso es una cosa muy interesante a nivel de solidaridad, pero también tenemos que ver qué es lo que nos está nucleando para buscar esos deportes y ese ejercicio a veces tan extenuante, es decir, el sobreentrenamiento. Cuando lo haces 3 veces a la semana a tope o 2 veces a la semana a tope y tienes que ir el lunes a trabajar. Y llegas a trabajar con un cuerpo, pues a lo mejor con mucha adrenalina y mucha motivación mental, pero con un cuerpo cansado. Y como no tienes esos soportes de especialistas, dices, no, pues sí puedo. Y en la semana, claro que puedo. Entonces, también recomendar que de vez en cuando tenemos que hacer este análisis de cómo me estoy entrenando. ¿Qué tanto puedo entrenar? ¿Qué otras cosas hay en mi vida que me demandan igual o más? Totalmente, porque a veces queremos entrenar como atletas de alto rendimiento, pero no lo somos y tenemos justo un trabajo, una familia, una casa, y entonces pareciera que estamos más cansados que ellos, yo creo. Pero yo les digo, al final de cuentas, a mí me pasa mucho en consulta que llegan personas con este tipo de metas de un atleta de alto rendimiento y le digo, pero a ver, o sea, esa es su vida. No tiene otro trabajo a veces, o van a la escuela, pero son escuelas adaptadas, son escuelas de que nada más van en línea, o sea, no sé, hay una manera de sobrellevar la vida educativa en el alto rendimiento. Y entonces a veces queremos entrenar 3 horas diarias, pero aparte ir a la oficina 8 horas, pero aparte eres mamá. Y entonces les digo, bueno, pero ¿por qué querer justo vivir sobreentrenados? Y aparte, pues ya no tienen tiempo para ir al nutriólogo, no tienen tiempo para ir al fisioterapeuta, no tienen. Entonces digo, no, pues, o sea, nada más están haciendo una de las partes, pero la realidad es que sus vidas no les da para hacer eso. Entonces, justamente en esta ola que hay hoy en día de querer todos ser deportistas y todos competir y todo, es como igual bajar esto, a ver, qué tanto tu día a día, qué tanto tu rutina y tus actividades te dan para tener este estilo de vida también. Y principalmente, escucha tu cuerpo, dale si quieres. Si te quieres sobreentrenar y tú sientes que tus límites los puedes romper, está bien. Pero no dejes que te influencie esa foto que vas a buscar, ese cuerpo que alguien te dijo que tenías que tener, esos likes, porque tú llegaste muerto a la meta. Ahí creo que está ese delicado equilibrio, porque pienso que el cuerpo es maravilloso y cuando te dices que estás fatigado, dicen, estás al 70, todavía puedes otro 30.
pero ese otro 30 ponlo conscientemente, sabiendo que tu cuerpo puede resistir con resultados posteriores adecuados, no con una lesión o no con una fatiga crónica o no con un cansancio mental también. Y sobre todo hay que hacer, o sea, está bien si quieres mostrar tus logros, estás muy bien, pero recuerda que también eso va a tener una retro y va a tener una opinión sobre ti, que lo principal es que no te afecte, ¿no? Si te vas a sobreexponer en ese lado. Eso es muy difícil. Personalmente me parece muy complicado porque el ser humano está hecho para las opiniones, ¿no? Y a veces son tan influenciables esas opiniones que logran transformar la imagen que ves en el espejo, ¿no? Y ahorita que platicamos de esta parte de sobreentrenar y que a veces justo no escuchamos y queremos llevarnos a un límite, que muchas veces lo hacemos consumiendo suplementaciones, cosas que no los puedo llamar suplementos, pero que somos capaces de consumir lo que sea con tal de poder seguir. Y lo hablo a veces que te dicen, tómate esto y se te va a sanar más rápido la lesión, o haz esto, o ya no tengo energía, pues tómate 3 tomas de esto, y entonces no estoy durmiendo, bueno, pues tómate, o sea, que llevamos la suplementación, que es una herramienta importante, que lo hemos dicho 1000 veces, no es para todos y no todo es para todos, pero que somos capaces una vez más de poner en riesgo nuestro cuerpo, nuestra salud, con tal de no parar de hacer. Entonces, ¿qué pasa con toda esta parte de la suplementación dentro del deporte? Insistiremos en que la suplementación es un adyuvante de tu nutrición, es un complemento de tu nutrición. Ni te va a levantar cuando estés tirado de fatiga, ni te va a sanar la mente, ni te va a hacer que tu cuerpo le dé para atrás al envejecimiento. No, aquí queremos ser muy claros. Los suplementos se diseñan para poder ser apoyos. Y esto también tiene mucho que ver con el estado de salud en el que te encuentres, ¿no? Y si realmente necesitas o no lo necesitas. Y dentro de todo este mercado de suplementos también hay suplementos que se recomiendan y otros que no. Ya hablamos mucho de las calidades. Siempre veamos esta estrategia del deportista sano, nutriéndose bien, analizándose bien a nivel de componentes clínicos y suplementándose porque también ha solicitado la guía de su médico o de su nutricionista, ¿no? Entonces, dentro de esta parte de me suplemento, ¿para qué? Para resistir más, es una idea no muy adecuada. O si no duermo bien y me suplemento para dormir bien, ya lo hemos hablado, tampoco es la mejor estrategia. Existen moléculas muy interesantes que tienen estudios bastante sólidos y con, digamos, ya una aceptación a nivel regulatorio y a nivel de artículos en los que se puede creer y que pueden ayudarte bastante para ser un deportista integral. Pero finalmente las soluciones mágicas no existen, ¿no? Sí, totalmente. Y justamente cuando estamos consumiendo algo para tapar otro problema, en este caso, pues creo que lo estamos haciendo mal. Y justo lo veo yo mucho con el tema de la proteína, ¿no? Que nosotros vemos la relación de, bueno, yo no, pero mucha gente todavía ve la relación de quiero músculo, pues come mucha proteína. Y entonces obviamente sabemos que hoy en día consumir cantidades de carne o de pollo enormes, pues ya no es sostenible. Entonces vemos gente ya suplementándose 2, 3, 4 tomas de proteína en polvo al día porque creen que la mayor cantidad de proteína en polvo o de gramos de proteína es lo que los va a hacer tener un mejor rendimiento, es lo que los va a hacer tener más masa muscular. Y también vemos muchísima controversia en el tema de la proteína animal, que si la vegetal, que si esta está hecha de esto, o sea, porque claramente, como lo decimos siempre, hoy en día vemos una gama imposible, o sea, imposible de analizar todas las marcas, todos los sabores, todas las figuras, yo les digo ya casi, o sea, que tienen ya estos suplementos. Entonces
¿Qué pasa con esta parte, sobre todo la proteína, que nos puedas aclarar un poco el qué funciona, qué no funciona, qué sí y qué no? Yo creo que es suceso de un capítulo todo esto de las proteínas, porque tenemos anclado en la mente y sobre todo estas personas que piensan que 1 gramo de proteína es el gramo de músculo que van a desarrollar. Eso no. Y también, obviamente, nuestro sistema está diseñado para que tú consumas proteínas de origen natural, la carne, el pollo, el huevo. Esa es la primer fuente de proteínas que tu cuerpo recibe, digiere y absorbe adecuadamente. Y tú misma sabes que dentro de estas proteínas naturales también hay diferentes calidades, ¿no? Hay cosas que se toman como parámetros, como el huevo, y después una carne que puede estar llena de grasa o no, y bueno, ese es un tema súper extenso. Pero dentro de las proteínas de suplementos, digamos que la que más se conoce es la de origen animal. ¿Cuál es el problema ahorita con la de origen animal? Pues que viene del suero, y el suero es un subproducto de la industria láctea. Y la industria láctea está en una crisis tremenda. Entonces, cada vez vamos a ver una proteína de suero más escasa y muy cara. Si tú ves que ahorita en el mercado las proteínas que están saliendo, si es una proteína de suero, no puede ser barata, no puede ser. Y mucho menos cuando dice que trae una concentración de más de 25% por dosis. Imposible. Eso es una alerta, ¿eh? Y eso es el mercado y lo pueden ustedes encontrar en cualquier información creíble. No puede haber una proteína de suero barata si tiene estas concentraciones. Y después viene la proteína vegetal, que también es muy buena siempre y cuando se formule adecuadamente, pero pues bueno, obviamente a nivel de sabor tiene sus retos, a nivel de digestibilidad también. Y tenemos esta otra proteína que es de microbiana, levadura, las más nuevas, que son proteínas de muy buena calidad, que se absorben, se digieren, que están diseñadas para ahora sí tener una alta concentración, menos componentes que te puedan generar esta actividad inflamatoria. Pero bueno, finalmente son los 3 grandes grupos. Y dentro de estos 3 grandes grupos, ahora vamos a ver que la levadura es la opción. ¿Por qué? Porque es una proteína que se obtiene por un proceso controlado que no depende de una cosecha o que no depende de la crianza de un animal. Y lo vamos a estar viendo. A nivel mundial se va a escasear cierto tipo de proteínas porque ahora no solo es el deportista que quiere la proteína, ahora son todas estas personas que están perdiendo peso bien aceleradamente y quieren compensar la pérdida de grasa músculo con proteínas. Todo esto es una crisis, ¿no? Sí, y volvemos a la crisis de la inmediatez. Sí, que quiero todo rápido, entonces también lo quiero reponer rápido. Pero ¿qué pasa con toda esta gente que dice que si tú consumes proteína vegetal no vas a hacer músculo nunca, que si no es del animal, esto no funciona? No, tu cuerpo se las arregla, ¿eh? Tu cuerpo quiere extraer los aminoácidos de la fuente que le des. Si tú le das carne, se las va a arreglar para descomponer esa proteína y absorber lo que necesita. Ahora, si tú le das vegetal, obviamente vas a tener ciertos aminoácidos en carencia, la vegetal, porque no está completa. Y entonces se formula con ciertos aditivos. ¿Para qué? Para que compensen, ¿no? El referente en la industria es el huevo. Se llama registro químico, score chemical, que es el huevo es equivalente a 1. Entonces, todas las proteínas a nivel de suplementación se comparan con el valor nutricional del huevo, porque es un referente bien conocido y es el más completo. Si nosotros lo comparamos, el suero está por encimita del huevo, ¿no? En proporción. ¿Por qué? Pues porque es tiene más aminoácidos y principalmente los esenciales. Pero la levadura está igual que el huevo. Las proteínas de vegetales están un poquito más abajo que el huevo, pero todas son digeribles y de todas puedes extraer aminoácidos. Importantísimo. Calidad de tu proteína, cómo está mezclada con otras cosas en la etiqueta. Podríamos hablar otro capítulo nuevamente de las proteínas porque hay mucho que escarbar ahora con esa situación que se está dando en el mercado y cómo los fabricantes vamos a tener que hacer muchas cosas para ofrecer proteínas de calidad a precios adecuados. Sí, totalmente. Creo que sí amerita esto un
un capítulo justo por todo lo que hoy está pasando en la industria. A lo mejor esto no hubiera sido un tema hace 10 años, 5 años, 3 años, pero hoy está cambiando como todo, está cambiando y hay que pues buscar estas opciones, como tú dices, a ver, si hoy vas a ir a comprar una proteína de suero barata, evidentemente te están engañando, o sea, evidentemente no es lo que dice ahí, o simplemente lee bien la etiqueta para que te des cuenta, pues que no viene de pura del suero esa fuente, ¿no? De proteína, porque al final de cuentas, pues te dicen que es eso y trae esto del suero y le aventaron todo lo que pudieron para alcanzar el gramaje, pero que en realidad eso sí es algo que no va a funcionar. Porque hemos visto que llenan con 1000 cosas para alcanzar el gramaje, pero que al final de cuentas sabemos que eso no es lo que realmente nuestro músculo necesita o nosotros, pues. Y ver y aprender y empezar a leer y a estudiar todas estas nuevas opciones y todas estas nuevas pues fuentes que vienen hoy en día y que entendamos que no solo es el animal, o sea, al final de cuentas, yo siempre les digo, y el vegetariano que lo ves así, guango, sin músculo, pues no, también, y hay atletas de alto rendimiento que no comen una proteína animal y lo logran, o sea, claramente se puede. Claro, el frijol, la lenteja, son fuentes proteicas con las que hemos estado conviviendo durante toda nuestra evolución. Y no la vemos como si fuese una fuente proteica porque no tenemos ese aspecto tan informativo de fondo. Entonces, habrá que ponerse a estudiar muchísimo. Yo les recomiendo que se metan a investigar todo este tema de las proteínas. Es algo muy interesante, más si eres deportista, pero también si estás tratando de trabajar músculos, si estás tratando de identificar cuál es la proteína que mejor te funciona, pues hay que estudiarlo. Y afortunadamente tenemos muchas fuentes confiables de donde tú puedes tomar referencias para ver qué tan buena es esa formulación que estás teniendo en un bote. Lo que sí les recomiendo y que tengan en la cabeza es que la proteína cruda como tal no sabe bien. Entonces, para que tú te la tomes y sepa bien, puede ser que se haya logrado una buena mezcla natural de sabores y de equilibrios, pero también puede ser que tenga mucho relleno tu proteína. Ojo con eso. La proteína normal no sabe bien. Hay que ponerle el toque de magia para que realmente pero tampoco sepa. En exceso. Sí, sí, totalmente. Y bueno, creo que ya para cerrar, pues es un tema muy amplio, es algo que creo que nos queda a todos quienes nos gusta practicar el deporte, que las líneas y los caminos están muy diferentes al momento de ser un atleta de alto rendimiento y al momento de ser un atleta, porque yo siempre digo, al final, si tú practicas un deporte de manera constante y te gusta a lo mejor correr medios maratones, competir, a lo mejor no vas a ser el campeón del mundo, pero en el momento en el que tú ya estás con esa disciplina, eres un atleta. Porque ya el llevar toda esta parte, entonces no nada más es hoy comunicárselo a los atletas de alto rendimiento que estamos viendo en la televisión, en las industrias, en todo esto que platicábamos al principio del episodio, sino que también toda esta gente que ya con esta ola que hay hoy en día del deporte y de formar parte de equipos y de hacerlo de manera más consciente y constante, tengan el cuidado de todo esto que platicamos, ¿no? Del no perderse en el camino, de no sacrificar este cuerpo muchas veces, el descanso, como le decimos muchas veces, el que muchas veces les decimos no todos los suplementos son para todos, no porque tu compañero de a un ladito le funcionó, es también para ti. O sea, también tomarlo con esta conciencia que merece, ¿no? Claro, la conclusión es haz deporte como puedas, cuando puedas, pero también sé consciente de para qué estás haciendo deporte o por qué estás haciendo deporte. En el momento en que tú piensas sobre ese propósito, entonces puedes encauzarlo. No pasa nada, está bien. Con que te muevas, ya lograste algo y eres parte de un porcentaje muy pequeño, desgraciadamente, en esta sociedad que se mueve y hace deporte. Síguelo haciendo y exponte en redes también porque puede ser un ejemplo a seguir. Está bien, pero hay que tener ese equilibrio entre lo que es la percepción propia de tu físico y de por qué estás moviéndote, a dejar que te influencien todos los factores externos.
Totalmente. Muchas gracias, doctora, Gracias. por estar aquí en otro episodio. El alto rendimiento no se trata de resultados visibles, sino de todo lo que hay detrás para sostenerlos. Entenderlo permite tomar decisiones más conscientes. Si este episodio te hizo cuestionar lo que ves del rendimiento, este espacio es para ti, porque no todo lo que parece éxito siempre es bienestar. Y antes de irnos, como siempre, gracias a Pyxis por hacer posible este episodio donde unimos ciencia y deporte. Nos vemos en el siguiente episodio.